cómo debemos prepararnos para la eventualidad de un posible terremoto. Vivimos en una zona sísmica y debemos estar preparados. No podemos descartar que en algún momento en los próximos años tengamos que soportar un terremoto. Hay una serie de consejos, una serie de elementos importantes para tener en cuenta y estar preparados. Primero que todo, debemos vivir en una edificación sismo resistente. Si la edificación en la cual nosotros vivimos o nosotros trabajamos no es sismo resistente, debemos reforzarla, construyendo refuerzos adicionales para resistir el sismo de diseño de nuestra ciudad. Organizarse con los vecinos de su edificio o conjunto. Ver qué se requiere hacer para que la estructura de su edificación sea sismo resistente. Es posible que no sea sismo resistente y debamos reforzarla. Debemos estar conscientes de qué debemos hacer para que la edificación donde vivimos no colapse en el momento de un terremoto. Investiguemos con la administración del edificio sobre si este es sismo resistente o consultemos con un ingeniero y si es del caso, ver cómo podemos lograr, cómo podemos reforzarlo para que el edificio resista los sismos, nuestra casa, reforzar las columnas, reforzar las vigas, reforzar los muros para que resistan el terremoto de diseño. Es esencial que nuestra edificación sea sismo resistente. Reacondicionemos el edificio si es necesario para que resista un sismo. Es lo menos que podemos hacer nosotros para proteger nuestras vidas en el momento de un terremoto. Investiguemos además si el edificio del colegio donde estudian nuestros hijos es sismo resistente. Entre las cosas que debemos tener en cuenta para escoger el colegio es que la edificación resista un sismo. Tome un curso de primeros auxilios. Todos debemos saber de primeros auxilios, porque se puede requerir nuestra ayuda después del sismo. Es esencial que sepamos nosotros cómo manejar los primeros auxilios y planee el sismo. Así como se planea una vacación, planeemos qué vamos a hacer en el momento en que vaya a ocurrir un terremoto. Entre más practique y se prepare para el sismo, nos vamos a comportar mejor en el momento de ese terremoto. Practicar. Debemos nosotros hacer simulacros, pero simulacros debidamente planeados, no simulacros estilo deportivo. Identifique, primero que todo, en su casa, en su trabajo, identifique cuáles son los sitios seguros en el momento de un sismo. O sea, dónde resguardarse. Identificar las mesas, los escritorios, los baños,
sitios específicos donde usted puede resguardarse en el momento de que llegue a ocurrir un terremoto. Tengamos perfectamente identificados esos sitios y planee cómo comunicarse en el momento de una emergencia. Tenga listos los números telefónicos de emergencias, ambulancias, hospitales, médicos, defensa civil, bomberos, policía, familiares, amigos cercanos. Tengamos la lista, tengamos disponible y previsto cómo vamos nosotros a comunicarnos en el momento de que estemos en situación de emergencia. Identifiquemos dónde están los hospitales más cercanos, las clínicas y sus vías de acceso. Y varias vías de acceso porque es posible que alguna de esas vías termine bloqueada. Entonces, ¿cómo llegar a un hospital con un herido? Identifique en su casa, en su trabajo, cómo desconectar la electricidad y el gas. Porque las primeras cosas que usted debería hacer en el momento del sismo es desconectar la electricidad y desconectar el gas para evitar incendios. Asegúrese que siempre, a toda hora, no es fácil, se tenga suficientes suministros, incluyendo agua, alimentos no perecederos, medicinas, comida para las mascotas, suponiendo que vamos a tener una emergencia de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Tengamos suficientes suministros permanentemente en nuestra casa. Asegúrese que siempre tenga a mano en su bolsillo dinero en efectivo de billetes de baja denominación. Porque a la hora del sismo, usted necesita adquirir cosas. En efectivo, no van a funcionar las tarjetas. Muy difícilmente, después de un sismo, usted va a tener posibilidad de utilizar tarjetas para comprar lo esencial, lo que usted necesite tener en su bolsillo en forma permanente billetes de baja denominación. Asegúrese además que tenga identificado el sitio donde guarda los documentos básicos, la cédula, pasaporte, etcétera. Documentos que puede requerir usted después del terremoto. Relocalice y organice los elementos que pueden colapsar en el momento de un terremoto. Organice los cuadros, las materas, los elementos colgados, los estantes. Organice todo. Todos los elementos que podrían caerse en el momento de un terremoto. Si es posible, cámbieles de lugar. No cuelgue cuadros u otros objetos encima de su cama. Usted va a dormir 8 horas y en esas 8 horas puede haber un terremoto. ¿Y qué pasa si ese cuadro de gran tamaño que colocó encima de la cama le cae sobre su cabeza? No coloque elementos contundentes encima de su cama que podrían caer en el momento del terremoto. Para ello, en el mercado se consiguen soportes para cuadros a prueba de sismos. Son soportes donde el cuadro no se descuelga,
Estos soportes son unos elementos importantes a utilizar en las zonas sísmicas. Soportes de cuadros a prueba de terremotos. Además, mantenga unas cortinas semitransparentes cerradas permanentemente. O sea, las ventanas deben tener usted cortina permanente que cubra todo el ancho de la ventana para evitar que los vidrios lo impacten en un terremoto. Para ello también existen unos seguros para cortinas, unos seguros que impiden que abramos la cortina transparente. Tener doble cortina y seguros para cortinas. Además, asegure las luces y lámparas. Puedo decirnos, las lámparas se caen con mucha frecuencia en el momento de los terremotos. Es importante que nosotros aseguremos las luces y las lámparas en tal forma que el día del terremoto no vayan a colapsar. Para ello también hay unos soportes para las lámparas, soportes verticales, soportes horizontales, elementos que aseguren las lámparas para que esas lámparas no colapsen y caigan sobre su cabeza en el momento de un terremoto. Revise en su casa o sitio de trabajo cuáles objetos pueden caerse en el momento del sismo y asegúrelos. Es esencial tener todos los elementos asegurados. Asegurar televisores, asegurar armarios, asegurar cuadros, asegurar las materas, los armarios. Los armarios son un elemento que genera una gran cantidad de heridos y a veces de muertos en terremotos. Asegure los armarios. Asegure los armarios a las paredes. Asegure todos los elementos altos y esbeltos que puedan voltearse en el momento del terremoto. Los armarios son armas mortales en el momento de los terremotos. Asegúrelos a las paredes, utilizando ángulos metálicos, utilizando tornillos. Asegure los armarios a las paredes para que los armarios no se volteen en el momento del terremoto. Todos los objetos que se pueden caer deben estar asegurados. Hay muchos elementos en la casa nuestra, en nuestro trabajo, que pueden caerse en el momento del sismo. Y hay formas de asegurarlos. Asegure los elementos dentro de los armarios. Todo objeto debe estar debidamente asegurado, que no pueda colapsar en el momento del terremoto. Todos los elementos de la casa. Revise todos los puntos, revise los dormitorios, la sala, la cocina. Las materas y floreros, elementos importantes. Son pesados, deben estar sobre el piso y lejos de los balcones. Esas materas colocadas en las orillas de los balcones son mortales en el momento de los terremotos. Las materas causan muchas muertes en los sismos. Las materas deben estar sobre el piso. Haga simulacros.
Simulacro de sismo en tu casa, con tu familia, con la comunidad de tu conjunto, en tu barrio, con el personal de tu trabajo, simulacros, pero simulacros bien hechos. Simulacros diseñados adecuadamente. Imaginemos, por ejemplo, en esta fotografía que está acá a la derecha. ¿Se imagina qué puede pasar si no fuera un simulacro, si no fuera un sismo verdadero? Aprendamos en el simulacro a hacer las cosas adecuadamente, a comportarnos en tal forma que en el momento de un terremoto no vayamos a tener fatalidades. En el simulacro, importante, busque en qué lugar se va usted a resguardar en el momento del sismo. Y practique, agáchese, cúbrase, la cabeza es muy importante cubrírsela, sosténgase, si tiene casco, colóquese el casco. En el simulacro, aprendamos cómo podemos protegernos, especialmente nuestras cabezas, en el momento de un terremoto. Great Shakeout earthquake drills remind you to drop, cover, and hold on to protect yourself during an earthquake in most situations. Let's practice what to do if a sturdy desk or table is nearby. When you feel shaking, immediately drop down onto your hands and knees. An earthquake is less likely to knock you over in this position, and you're a smaller target for anything Haga falling or el flying. simulacro Then, adecuado. cover your head with your arms. Proteja su Clasp your cabeza. hands around your neck. Bend over to protect your vital organs. If you can move safely and a sturdy desk or table is Agáchese. nearby, keep one arm over your head as you crawl to additional shelter. Debajo de una mesa, un escritorio. Finally, hold on by gripping a table leg or other part of Y your shelter. sosténgase Continue protecting your head and neck with your other durante todo el arm. sismo. Remain on your knees and bent over, ready to move with your shelter when it shifts during the shaking. Close your eyes and mouth to protect against dust and debris. Remain in this position until the shaking stops. Explíquele a sus hijos qué debe hacer. Organice a sus hijos. Involúcrelos en el simulacro. Pero que el niño entienda, que el hijo, la hija, entiendan por qué debe hacer determinadas situaciones. Explíquele qué debe hacer en el momento de un terremoto y por qué debe hacer. Si es del caso, cómprese una cama a prueba de terremotos o mándela a hacer. Camas sismo resistentes. En el Japón, por ejemplo, utilizar camas a prueba de sismos es una situación común. Camas a prueba de terremotos. Preparémonos para un posible terremoto. Los terremotos